escuchan, jóvenes? Sí, doctor. Ok, ¿y se ve el video? Sí, doctor. Muy bien. Así que damos por iniciada la charla número... no me acuerdo. ¿Qué? Hoy vamos a ver trauma geriátrico, trauma pediátrico y trauma en la mujer 10, 9, 10 y 11. No es raro en esta época ver accidentes donde comprometen a personas mayores. Acaba de salir de mi... Este tema de lo que son las charlas virtuales tiene ventajas y desventajas, ¿verdad? Para mí una gran ventaja es que hace 2 minutos he terminado de ver mi último paciente y el resto me espera hasta las 7, ¿verdad? Entonces tengo que estar a la carrera yendo a la facultad, el data, todo. Pero por otro lado, no hay otra forma de entregar información en medicina si no sea conversando, reforzando, preguntando, interactividad. ¿No? Eso es fundamental. Entonces, no es infrecuente ver a personas mayores. Este paciente que tiene 80 años, 84 años, tiene secuelas de un accidente cerebrovascular, es más lentito, no escucha muy bien, pero maneja auto, ¿verdad? Y ha chocado, yo lo he operado de la hernia inguinal, está en 21 días posoperatorio, está bien de la parte quirúrgica, pero manejan auto y es una imprudencia, escuchan poco, no escuchan los bocinazos o muy poco, ven menos, ¿verdad? Confunden los colores. Entonces son personas que están en riesgo. No es para discriminarlos, pero deberían tener un acompañante por lo menos o que les conduzca. Y en este grupo de pacientes, de personas, de adultos mayores, los pacientes geriátricos, existen ciertos patrones, así como lo hay en los niños, así como lo hay en las mujeres. Y estos 3 grupos etarios y grupos de pacientes, niños, mujeres y adultos mayores, tienen ciertos patrones en relación a lo que es la violencia doméstica, ¿verdad? O sea, ahí los patrones son muy idénticos. ¿Qué es lo que diferencia al adulto mayor? Que tiene ciertos tipos de accidentes más comunes, como cuáles. Resbalones y fracturas de pelvis, ¿verdad? Han salido en la mañana a comprar leche, algo, pan, una mala pisada, ya no se levantan más. Fractura de pelvis, miembro inferior, vamos a decir derecho, en rotación externa y acortado. Eso es fractura de fémur, hasta de cadera, hasta que se demuestre lo contrario. Otra cosa es que dejan la estufita prendida por frío o de repente algún fumador, se quedan con la ceniza, incendios, ¿verdad? Fundamentalmente son, y en tercer lugar están los accidentes automovilísticos. Lo que nosotros tenemos que ver es que cuando nosotros estamos atendiendo un paciente geriátrico, la historia amplía gana mucha importancia en los antecedentes. En general son pacientes que tienen patologías y comorbilidades asociadas, diabetes, hipertensión, dislipidemias, hipoacusia, tienen marcapaso, toman medicamentos antihipertensivos, beta bloqueadores, hipoglicemiantes, se inyectan, toman anticoagulantes. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esto y por otro lado, que en la medida que van pasando los años inexorablemente para todos, ¿no? Va cambiando la fisiología, ¿verdad? Las estructuras óseas son más débiles, afortunadamente en el varón no se descalcifican tanto como en la mujer. La vista disminuye, la agudeza visual, la agudeza auditiva, las arterias se ponen más rígidas, ya no son tan flexibles, ¿verdad? Los pacientes tienen síntomas de lo que son asociados a trastornos vasculares, toman medicamentos y patologías preexistentes. Nuestros objetivos para ahora van a ser describir los mecanismos de lesión, que ya se los he hablado alguno de ellos. Vamos a aplicar los principios del ATLS, que son los mismos, no varían, solo que hay que tomar en cuenta, se puede resumir como en una frase. Los extremos de la vida, el adulto mayor y el niño, su reserva fisiológica cambia, ¿no? En el adulto mayor es muy pobre, en cambio en el niño es muy grande, por lo tanto en el adulto mayor podemos sobrecargarlo fácilmente. Nos han dicho que vamos a resucitar, sí, pero no más allá de 1 litro de cristaloide, sin antes ir controlando que nuestro paciente no se encharque, no se comprometa más. Vamos a comprender los cambios fisiológicos que suceden con la edad en estos 3 grupos, mujer, niño y adulto mayor, que donde los cambios fisiológicos son muy notorios, y vamos a comprender los signos comunes y causas en este punto 4 del niño y del adulto y de la mujer, que son el maltrato.
Ahí tienen, mujer de 86 años de edad que cayó 6 escalones. El esposo llamó a la ambulancia que la transporta a un hospital rural. Eso es lo que hay. Lesiones, ninguna reportada, ¿verdad? Ahí está la señora al fondo. Signos vitales, frecuencia respiratoria de 22, frecuencia cardíaca 64, presión de 160-180, escala de coma de Glasgow de 13, parece que hubiera golpeado la cabeza hasta el momento. Me gustaría ver cómo están las piernas para lo más probable es que tenga una fractura de cadera. ¿Qué lesiones podríamos sospechar en esta paciente? Primero, TEC, fracturas de pelvis, sí o sí tenemos que pensar, esa es nuestra obligación, ¿verdad? Y después vamos a ver nosotros las contusiones que pueden de extremidades superiores o inferiores, pero vamos a pensar fundamentalmente en estos dos diagnósticos, para lo cual la escala de coma de Glasgow es importante porque nos dice que sí, evidentemente, al parecer hubo un golpe en la cabeza, y obviamente también tenemos que pensar que a los 86 años la hipoxia puede condicionar esto. ¿Qué elementos únicos de la historia amplia deberían alertarlos? Esto es importantísimo. La historia amplia en el adulto mayor gana mucha importancia, que son alergias, medicamentos, patologías asociadas previas. Ahí vienen todos los accidentes cerebrovasculares, isquemias, diabetes, hipertensión, libaciones, ¿qué estuvo haciendo en el último momento? ¿Verdad? Estuvo comiendo, ¿qué fue? Y el ambiente donde ocurrió. Está dentro de la casa, así que el riesgo de hipotermia no existe porque está dentro de la casa. ¿Cuáles son los aspectos claves en la evaluación inicial? Son los mismos, vía aérea permeable con control de la columna cervical. Examen físico. Los signos vitales sin cambios, la paciente está confundida, localiza la presión, están haciendo una escala de coma de Glasgow, hay múltiples abrasiones, no dice dónde. Hay disminución del movimiento en la parte superior comparada con las extremidades inferiores. Ojo. En la historia amplia, toma un inhibidor directo de trombina, es un anticoagulante. Toma beta bloqueadores por la hipertensión. Ojo, entonces acá hay algo que puede estar ocurriendo en la cabeza. Laboratorios y gabinetes. Radiografía de tórax, múltiples fracturas costales. Fue un golpe torácico severo. Tomografía de cráneo, hematoma subdural, ahí está, la escala de coma, con desviación de la línea media, pequeñas contusiones intracerebrales. Ya nos está hablando, entonces andábamos bastante bien orientados, y radiografía pelvis, fractura de cadera, fractura del pubis. Bien, nuestra presunción, conociendo la epidemiología del trauma en esa edad, nos apunta a pensar. Lo único que no habíamos pensado de que podía tener un trauma de tórax, además, con múltiples fracturas costales. ¿Qué cambios y riesgos podría enfrentarse si necesita intubarla? En este momento, el tema de la intubación es muy relevante porque tiene fracturas costales, ¿verdad? Varias. Si ustedes intuban y empiezan a manejar la presión, o sea, a bucearla, en una de las puntas de las costillas puede pinchar la pleura visceral, que todavía no la ha pinchado, y condicionar un neumotórax a tensión iatrogénico, ¿no? O sea, no te has percatado. Es por eso que cuando yo tengo una paciente con fracturas costales varias, y si necesita intubación, tengo que manipularla con mucho cuidado y estar muy atento a los cambios de presión en la ventilación mecánica, que me hablen de resistencia, ¿verdad? Que incrementa la presión en uno de los lados de la ventilación, y esto me habla de un neumotórax a tensión que tengo que estar atento. Con respecto a las fracturas, ¿por qué la paciente tiene un mayor riesgo de mortalidad con un individuo joven? Porque además de la edad y tiene trastornos de la coagulación, la paciente está tomando antiagregantes plaquetarios. Por lo tanto, tiene un mayor riesgo de mayor riesgo de sangrado, y hay que estar atentos, ¿verdad? Y es la fragilidad capilar, la fragilidad de los tejidos, que probablemente un impacto menor pudo haber condicionado un hematoma epidural o fracturas costales. El traslado no es posible debido al mal tiempo. Se admitió en la UCI para su seguimiento como una unidad de cuidado intermedio. El dolor por fracturas de la costilla se controló con narcóticos, es lo que hay que hacer.
esas costillas van a doler durante 6 a 8 semanas, que ese es el tiempo que se demora en consolidar, y con cada respiración, con cada movimiento de los brazos, va a doler y lo único que queda es analgésicos y fisioterapia respiratoria para que no nos haga atelectasis. Las fracturas costales per se, jóvenes, no tienen indicación quirúrgica, a no ser que esté ocurriendo algún otro drama económico al cirujano de tórax. Las fracturas costales se fijan cuando yo he operado por otra indicación, lesión traqueobronquial, tengo que entrar a reparar, ya está abierto el tórax, he hecho la toracotomía, entonces a la salida le pongo los alambres a la costilla o las grampitas, pero así indicación de ir a reparar las costillas no existe. El estado respiratorio y el nivel de conciencia continúan disminuyendo, o sea, eso significa que la contusión torácica va a condicionar la hipoxemia y el TEC está incrementándose. Él dice, se repite la tomografía de cráneo. Hay un detalle importante, jóvenes, que con la edad el cerebro se atrofia. Entonces acá los espacios compensadores, de acuerdo a la doctrina, me encantaría preguntarles, pero porque hemos leído con los estudiantes y repasado el tema, de acuerdo a la doctrina de Monroe-Kelly, ¿no? Cerebro, compartimiento arterial, compartimiento de líquido cefalorraquídeo, compartimiento venoso. Estos espacios habitualmente son mucho más amplios porque el cerebro se atrofia. Ya no hay las arrugas que son las circunvoluciones. Entonces es un poco más plano, es más liviano, por lo tanto los espacios aumentan y un hematoma epidural no muy grande puede estar controlado y dar manifestaciones leves. Hay una progresión del hematoma subdural. El neurocirujano por telemedicina recomienda la craneotomía para la evacuación del hematoma cuando la transferencia sea efectuada. ¿Cuáles son las posibles causas de disminución del estado mental en este paciente? Ya lo dijimos, son dos. El mismo traumatismo encefalocraneano y el hematoma epidural que está deprimiendo. Y segundo, además, en la paciente, la hipoxia a consecuencia de la limitación respiratoria por el trauma torácico, porque no solamente las costillas se fracturan, sino el pulmón está contundido. Eso se llama contusión pulmonar y hay ciertas áreas del pulmón que no están participando de la ventilación, el intercambio gaseoso. Y además de eso, tengo que pensar en demencia senil y patologías propias de la edad. ¿Cuál es el impacto de un ingreso prolongado en la UCI y la estadía en el hospital en la probabilidad de que este paciente anciano regrese a la vida independiente? Las secuelas que tenga van a ser proporcional al tipo de trauma y al impacto y a la recuperación. Cuanto más tiempo permanezca en ventilación mecánica, mayores los riesgos de infecciones pulmonares, infecciones traqueobronquiales, mayor el tiempo en cuanto a la posibilidad de rehabilitación y retorno a una vida independiente. Ahí las posibilidades, en la medida que pasa el tiempo, van disminuyendo. ¿El patrón de lesión del paciente levanta sospechas sobre el maltrato a personas mayores? No, en absoluto, ¿no? Sin embargo, eso del absoluto podríamos cuestionar porque no pudo haber resbalado. Siempre uno tiene que pensar cuando el patrón de la lesión es distinto al habitual, nosotros tenemos la obligación de pensar en el niño, en el adulto mayor y en la mujer de maltrato, ¿ya? Y los patrones inhabituales son muy notorios. Quemaduras en los niños con cigarrillo en la palma de las manos, en la plantita de los pies. En las mujeres y en los niños, lesiones versicolores, se llaman, de distintos colores, ya en distintas etapas en la espalda. En las mujeres, el hecho de estar retraídas, el no querer comunicarse y de repente una nariz desviada, de repente erosiones o cicatrices en sitios no habituales. En el adulto mayor, el descuido personal ya es un dato de trauma, ¿verdad? El abandono, su ropa lleno de comida, como que se ve que hace semanas que no llega a la cabeza del caballero o de la señora agua. Ya son datos que te tienen que orientar a maltrato en estos grupos de pacientes. Y son esas las lesiones que nos deben hacer sospechar.
El esposo afirma que la paciente no quería la intubación ni las intervenciones para mantener la vida si no hubiera oportunidad de volver a vivir en forma independiente. Esto se respeta y se ha dejado firmado mayor razón todavía, ¿no? Esto se llaman decisiones al final de la vida. Hay un capítulo, uno de ellos que vamos a ver, donde dice, o sea, si las posibilidades que tengo de salir son muy pocas, por favor no me pongas a la ventilación mecánica, yo firmo y autorizo. Proporciona instrucciones anticipadas, ahí está, y testamento vital que documentan sus deseos y su estado como poder notarial de atención médica. Entonces ahí no es abandono. Lo que hay que hacer es mantener las medidas de soporte, no necesariamente en la unidad de cuidado intensivo, probablemente pasarla a un cuidado intermedio, sin extremar medidas, sin prolongaciones de ventilación mecánica, sin realizar maniobras de hemodiálisis porque está fallando el riñón, porque la paciente dio una instrucción previa de que decisiones al final de la vida y se respetan sus decisiones. Preguntas. Hasta que piensen. Entonces, es importante que después de haber escuchado esto, sepamos describir los mecanismos comunes de lesión observados en adultos mayores, ¿no? Los horarios en que ocurren, aplicar los principios de la TLS, los mismos, el A, B, C, D y E, pero siempre recordando los cambios fisiológicos que ocurren. Vamos a ver qué pasa en los niños, qué pasa en las mujeres. En el adulto mayor, su reserva fisiológica es pobre, tiene un corazón límite, no le des mucho líquido porque lo vas a encharcar, tiene muchas comorbilidades y ahí hay que estar atento a la respuesta del marcapaso, al uso de los beta bloqueadores, antihipertensivos. Vamos a comprender los cambios fisiológicos que ocurren con el envejecimiento y afectan la lesión del paciente y la respuesta al trauma versus una reincorporación. Y lo que es importante, no descuidar el maltrato a personas mayores. Las poblaciones que envejecen requieren una comprensión de las características y necesidades especiales de los pacientes ancianos con trauma. Las instituciones, los servicios, los hospitales tienen que tener condiciones para atenderlos. La disminución de la reserva fisiológica, lo que les decía, y las condiciones médicas preexistentes, que son las comorbilidades, van a influir en los resultados y van a dar menores chances de recuperación. Comprender la anatomía y la fisiología del paciente anciano es clave para la atención. Y solo un detalle, ¿verdad? Nuevamente se ponía una foto donde estaban los cambios fisiológicos. La piel es súper extensa en relación a lo que necesitaba, lo mismo que en la edad extrema en los niños, en los lactantes, y el tejido celular es muy delgado y esto hace al paciente adulto mayor muy lábil al enfriamiento. Y es importante reconocer las señales de advertencia y el impacto de maltrato. Y en el adulto mayor lo primero es el descuido en la persona. Preguntas. Esto se va y se guarda. ¿No hay preguntas? ¿Dónde estamos? Bien. 17. Muy bien, jóvenes. Pasamos al siguiente capítulo, que es trauma del embarazo y violencia doméstica. Vamos a la presentación. En estos, si hay algunos datos comunes en estos 3 capítulos, es cambios fisiológicos, traumas especiales, ¿verdad? Entonces, que nos obligan rápidamente a pensar y a tomar en cuenta algunos detalles que son vitales. En las mujeres, los cambios fisiológicos con el embarazo, vamos a ver cuáles son y cómo ocurren, ¿verdad? Segundo, que en la mujer estamos atendiendo a 2 personas, la mamá, y si es una mujer embarazada, como estamos viendo en la barriga, al producto del embarazo, ¿verdad? Dependiendo de la edad gestacional que lleve, iremos tomando las distintas precauciones, ¿verdad? Y además de esto, no nos olvidemos buscar o sospechar de maltrato,
¿verdad? El hecho de que esté embarazada no es un escudo protector. Hay gente desalmada, hay gente agresiva que les da lo mismo, ¿verdad? Entonces, al ver el aspecto de la mujer, una mujer tímida, una mujer introvertida, que le ha pasado nada, pero ¿y por qué está así? Oye, su carita, es que me he caído, me he golpeado, o sea, tratan de esconder. ¿Por qué? Porque ahí en la puerta está el marido mirando, ¿verdad? Entonces ahí tiene que haber estrategias distractivas en que viene el servicio social, algo y dice, señor, venga, por favor, nos va a dar datos, y el marido no se quiere mover, no me voy a mover, no se quiere mover. ¿Por qué? Porque ese es el momento de debilidad en que la mujer lo va a denunciar y deberíamos estar todos preparados para eso. Aunque el embarazo cause alteraciones en la fisiología normal y en la respuesta a la lesión y reanimación, la secuencia de la valoración inicial y el manejo es el mismo, ¿ya? Vía aérea permeable, con control de la columna cervical, respiración y ventilación y oxígeno suplementario, y siempre acordándonos que son 2 pacientes. Al final de la charla vamos a reconocer que el abordaje de los cuidados de los pacientes, de las embarazadas con trauma, es el mismo para todos. Identificar los cambios fisiológicos del embarazo durante el primer trimestre, el segundo trimestre, su impacto en la reanimación exitosa de la mujer y la repercusión en el producto del embarazo. Determinar las prioridades de manejo, las mismas, considerando a la mujer y al feto, las mismas. Si tú estás haciendo una buena resucitación en A, el niño está recibiendo cantidades suficientes de oxígeno, o sea, estás resucitando bien. Vamos a identificar cuándo administrar terapia con inmunoglobulinas. Ahí es importante. El grupo sanguíneo es importante y la localización del trauma. Y por último, reconocer los signos de violencia doméstica. 35 años, mujer es llevada al servicio de urgencia. El esposo reporta que la paciente tropezó al bajar los escalones. Ya. Pues es medio raro que una chica puedes tropezar, eso es cierto, ¿no? Pero ya hay que estar, parece estar en el segundo trimestre del embarazo. La paciente llega inconsciente. 35 años, eres ágil todavía, la barriga no está muy grande, puedes agarrarte del barandado de otro lado, ¿verdad? Signos y síntomas, ninguno reportado, viene inmovilizada en una tabla espinal larga. ¿Cómo puede afectar el embarazo a la ejecución de la revisión primaria? No debería perjudicar absolutamente en nada. Las medidas son las mismas: A, B, C, examen neurológico rápido y una exposición completa. Y cuando estemos haciendo la exposición y la revisión completa, es el momento de observar el abdomen y ver si hay un útero agrandado, si hay sangrado por genitales, sangre o líquido por genitales, y obviamente en la historia amplia de uno de los componentes de trauma que viene y nos dice: es una paciente de 35 años que ha rodado por los escalones, cuenta el esposo, y que lleva un embarazo de 24 semanas por ecografía y fecha de último periodo menstrual. La paciente en el sitio del accidente estuvo inconsciente y no reporta más, ¿verdad? Entonces, esos datos son importantes. Ya sabemos que está con 24 semanas de embarazo. ¿Cómo puede afectar el embarazo a la paciente de signos y síntomas? Esto es fundamental en estos 3 grupos de pacientes. Reserva fisiológica. Normalmente la mujer en el embarazo sufre cambios en la parte hemodinámica, en la parte renal, en la parte hormonal, en la parte gastrointestinal, todas las áreas. Entonces, particularmente hay uno de los datos que es la hipervolemia fisiológica del embarazo. O sea, tiene un continente mayor y un contenido menor. ¿Eso qué significa? Que tiene mayor cantidad de plasma. Eso es un mecanismo compensatorio para conducir el embarazo, hipervolemia fisiológica del embarazo, y como se ha diluido el continente, el contenido queda reducido, y esa es la anemia que acompaña a las mujeres embarazadas por déficit de fierro. Es por eso que les reemplazan fierrito a partir de la segunda, tercera semana para mejorar los niveles de glóbulos rojos. ¿Qué información adicional usted quiere saber en relación al mecanismo de lesión? Me interesa saber mucho si ha habido un golpe en el cráneo, si ha habido golpes directos en la pared abdominal, ¿verdad? Y si hay datos de sangrado genitales en el lugar del accidente. Progresión del escenario.
Hay apoyo con flujo alto de oxígeno, no responde a las preguntas, que es raro, ¿verdad? Hay dos cosas, pues, escala de coma de Glasgow, ahorita vamos a ver, 6, 7, wow. Es incapaz de responder a las preguntas, algo serio está pasando, sus signos vitales son frecuencia respiratoria de 28, frecuencia cardíaca de 130 para rodar 5 grados, me preocupa, presión arterial 110/50, escala de coma de Glasgow de 7, o sea, un TEC grave, que es sinónimo de intubación, pero no tiene una falla respiratoria evidente. Algo está ocurriendo. ¿Cuáles son los primeros pasos de la revisión primaria en esta paciente? Vía aérea permeable con control de la columna cervical. Y hemos dicho, si la paciente está con una escala de coma de Glasgow de 7 o menos, esa paciente tiene que ser intubada de inmediato, o sea, hacer una vía aérea definitiva en este instante. ¿Qué pruebas de laboratorio y radiografía deberían indicarse? La rutina más confirmación del test de embarazo, nunca está en exceso, determinación de alcohol y drogas en sangre, radiografía de columna cervical, de tórax y de pelvis. Esos son los estudios que debemos pedir y recurrir a los anexos que conocemos. Mientras continúan la valoración y manejo de la madre, ¿qué pasos deben realizarse para evaluar al feto? Es importante el compromiso y la participación del obstetra y del neonatólogo, ¿verdad? Que acompañe. No te quedes nunca solo. No, eso yo lo hago todo, está siempre en exceso. Es mejor comprometer a más profesionales en el manejo del paciente. Así la paciente se siente respaldada, la familia también, y se le diluyen las responsabilidades jóvenes. ¿Por qué no llamó al obstetra? Si es el obstetra. ¿Por qué no llamó al neonatólogo? Aquí está el neonatólogo. ¿Se me entiende? Entonces, todo un equipo multidisciplinario para evaluar el manejo del paciente. Escenario, progresión. La paciente es intubada, ahí tienen, con apoyo de fármacos debido a su escala de coma de Glasgow baja. Sus signos vitales, frecuencia cardíaca 130, 90, 60 presión, todavía con datos de shock, pasando 1 litro de cristaloides por vía venosa, el útero se desplaza a la izquierda. Y es grande, porque si fuera pequeño no nos preocuparía. El útero hasta las 20 semanas es intrapélvico. Entonces ya es una barriga grande como vimos en la foto. Y si tú mantienes el útero en la línea media, ya está grande por encima, próximo a la mitad del camino entre el ombligo y el sifoides, el cuerpo del útero está comprimiendo la vena cava y va a disminuir el retorno venoso y eso automáticamente afecta a la madre y al producto del embarazo. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es agarrar como una pelotita y trasladar el útero al lado izquierdo para dejar libre este sector del retroperitoneo. La paciente responde a la reanimación con cristaloides, la frecuencia cardíaca disminuye a 100, la tomografía de cráneo, pequeñas contusiones intraparenquimatosas, moderada cantidad de sangre subaracnoidea, mucho trauma para 5 escalones. Yo sigo insistiendo, mucho TEC, consulta a neurocirujano, se decide transferir a la UCI, hay que hacer monitorización, manejo antiedema, examen físico, múltiples abrasiones antiguas. ¿Vieron, jóvenes? O sea, es demasiado, muchos hallazgos para un resbalón, lo que decía. Ahí están múltiples abrasiones antiguas. La radiografía de tórax muestra fractura de clavícula antigua consolidada. Agresión, ¿verdad? O sea, esta señora viene sufriendo y nunca ha denunciado. Historia de lesiones inconsistentes dadas por el esposo y otros miembros de la familia. ¿Qué aspectos de este plantea inquietudes acerca de violencia doméstica? Todos, jóvenes. Y si no sospechas, en niños esta estadística se van a asustar cuando les diga y lo vamos a repetir más adelante. En niños dice que llega con un trauma severo al servicio de emergencia, traído por sus padres, con historia medio extraña, sí se cayó de su comita y tiene un TEC brutal y una fractura, y tiene múltiples fracturas. Yo normalmente digo, los niños son de goma. Que caiga de su cama, del doble de la altura de su cama, va a rebotar, no se va a fracturar. Los niños se fracturan cuando hay golpe directo, una patada, un puñetazo, un fierrazo, ahí se fracturan los huesitos, las costillas, y eso es lo que tenemos que sospechar, ¿verdad? Entonces, esto nos tiene que llevar a pensar en este episodio. Y en los niños dicen que si tú no denuncias en este momento, y tienes que ser muy vivaz a los papás, decir, por favor,
vayan a dar los datos. Yo prefería que vaya el padre, ¿verdad? A dar los datos en estadística y se quede la mamá. Ahí es donde van a aflorar todos los detalles y que esté presente el servicio social y la policía para tomar antecedentes y registrar fotos, todo en ese instante. Si tú no reportas estos hallazgos en esta consulta y el paciente retorna a su casa como un trauma más, el 50% de los niños, la próxima vez que lleguen a ese servicio de emergencia o a uno distinto, porque no repiten el mismo para evitar seguimientos, va a llegar fallecido, jóvenes. Si usted sospecha violencia doméstica, ¿qué curso de acción debe llevar? Recabar, uno, primero, alejar la noxa, ¿no? De alguna manera. ¿Para qué? Para darle un ambiente cálido a la mujer, ¿no? Y permitirle que hable. No va a ser una grabadora, va a costar que declare, pero tienes que darle un ambiente un poco más cálido, un ambiente de tranquilidad, de confort y no de hostilidad, o sea, sacar el factor hostil, ¿verdad? Se repitió la tomografía 24 horas después sin hallazgos de deterioro, se decidió ligera sedación, la paciente despierta, se extubó, permaneció confusa por 7 días por la contusión cerebral y el edema, se recuperó después de 2 semanas, el embarazo terminó por cesárea con un niño de término, el servicio social involucrado, la policía detuvo al esposo por asalto y agresión. Entonces, los cambios fisiológicos en la mujer, que es la parte más importante a recordar en esto, son los factores hormonales hacen que exista, por ejemplo, un retardo en el vaciamiento gástrico por el efecto de los estrógenos. A nivel respiratorio, por el incremento o la elevación del diafragma, aumenta la PaCO2. Después vamos en la parte hemodinámica, dijimos la hipervolemia fisiológica del embarazo. Después hay cambios en la parte renal, un descenso del hematocrito y la hemoglobina, ¿no? Una serie de cambios en el estatus fisiológico que normalmente van acompañando en la medida que va aumentando el tiempo de embarazo. Y lo otro es saber importante la determinación del grupo sanguíneo y el RH para sospechar de isoinmunización materna fetal, que va a ocurrir ahora, sobre todo en pacientes con grupos RH negativos. Ojo, entonces es importante saber el RH del padre también, ¿no? Porque, y si el trauma es pélvico, ¿no? Fractura de pelvis, algo, las posibilidades de isoinmunización son muy altas y estos pacientes van a necesitar inmunoglobulina RH. Tenemos que reconocer que el abordaje de los cuidados de los pacientes embarazados con trauma es el mismo, a cualquier edad es el mismo, solo que recordar los cambios fisiológicos durante el embarazo y que estamos atendiendo a 2 personas. Determinar las prioridades de manejo considerando a la madre y el feto, lo mismo, vía aérea. Si tú le das una buena A, el niño está recibiendo A, B, C. Identificar cuándo administrar terapia de inmunoglobulina, lo hemos dicho, y reconocer los signos de violencia doméstica. Los objetivos y abordaje de los cuidados de las pacientes embarazadas son los mismos. Conocer y entender los cambios fisiológicos son la clave en estos 3 grupos, niños, embarazadas y adulto mayor, para una reanimación exitosa de la madre y el producto del embarazo. El destino del feto depende de un destino exitoso de la madre, reanimar a la madre primero y automáticamente tú vas reanimando al producto del embarazo y vas valorando con la asistencia del neonatólogo, del obstetra y todo el equipo multidisciplinario. Todas las pacientes traumatizadas con RH negativas, ahí está, deben recibir terapia con inmunoglobulina a menos que la lesión no afecte al útero o esté alejada del útero. Bueno, tiene una fractura de muñeca, no necesito, ¿verdad? Esa paciente no necesita anti-RH. La violencia doméstica es una causa importante de lesión en la mujer en cualquier época de su vida. Y siempre deben considerar, pues, se cayó 5 escalones, hay que mirarlo con qué actitud, dice el varón. Inmediatamente mirar disimuladamente si la chica no tiene equimosis orbitarias, retroorbitarias, lesiones antiguas, cicatrices de quemaduras. En general van repitiendo patrones, ¿no? Y eso es importante. Y el algoritmo empieza a actuar también. ¿Preguntas?
ATLS, ¿dónde estamos? Aquí estamos. ¿No tienen preguntas, jóvenes? Voy a pedir un café porque me cansé. Nati, ¿me invitas un café? 3 cuartos de café. ¿Café? Normal. Casa de conmigo. Bien. Entre tanto llegue el café, continuamos. Vamos, es este. Trauma geriátrico, musculoesquelético, trauma, ¿dónde estás? Pediátrico. Chao. ¿Se ve? Sí, doctor. Ok. No hay nada más estresante que atender a un niño, ¿no? O sea, ya el varón, la mujer, ya recorrieron, pero es tremendamente estresante atender a un niño, una niña, ¿verdad? Que es súper complicado, no es fácil de que te ganes la confianza, están prendidos a los papás, entonces es súper complicado. Y acá lo que tienen que valorar es la agilidad mental y visual del equipo tratante, no necesariamente pediátrico. Hay un curso, el PALS, es el Pediatric and Advanced Life Support, ¿no? El curso avanzado de pediatría en trauma, pero la base también es el ATLS. Buscar patrones no habituales de lesión, ¿verdad? Mirar el ambiente, mirar cómo se comportan. Para mí es fundamental, por ejemplo, el preguntar sobre todo en fracturas de extremidades, en fracturas, y es la primera vez, pero muy suspicazmente, ¿no? Y con mucha delicadeza, ¿verdad? Para no crear sospechas. Es primera vez que le ha ocurrido, ¿verdad? ¿Y de dónde se ha caído? ¿Y a qué altura está su camita? ¿Y el piso de qué es? ¿De cemento? ¿Ha caído de cabecita? ¿Cómo ha caído? Es primera vez que se golpea. Y empiezas a mirar y cómo responde la familia, cómo responde el papá. Ves el nivel cultural, ves un papá dominante, agresivo, que desde la puerta anda mirando, una mamá sumisa, ¿verdad? Y entonces ya empezar a sospechar, porque si se te pasa, probablemente no tenga otra oportunidad. El trauma sigue siendo la causa más frecuente de muerte y de discapacidad en la niñez. Esto es fundamental de saber. La mortalidad por trauma sobrepasa todas las enfermedades graves en niños y adultos jóvenes, convirtiendo el trauma en un problema de salud pública y cuidado de la salud más seria en esta población de niños. Saber, por ejemplo, cuál es el día en que se accidenta. Esto es interactivo, pero no estamos para interactuar, lamentablemente. ¿Cuál es el día en que se accidentan más los niños, verdad? Un 60% de las familias están disgregadas, ¿verdad? Ahí están sufriendo las consecuencias de la globalización. Y entonces es el papá domingo, el papá que va a recoger al niño los días viernes tarde o sábado, le compró la bicicleta nueva y lo lleva al parque, y entre tanto él está atendiendo a su nuevo amor, el niño va y ¡pum! Contra el árbol, ¿verdad? Y ya está, chao, crisis, ¿no? Que no lo has cuidado. Entonces son esos días, en esos horarios y el mecanismo de lesión en que hay que saber, ¿no? Que esos son los días y el contexto donde ocurre. La fisiología, la reserva fisiológica, por ejemplo, del niño es inmensa, es tan igual o más que de un deportista de alto rendimiento que tienen reservas fisiológicas del 50% más. ¿Eso qué significa? Que puede perder ese niño 50% de su volemia, que es el 9% de su pesito, y va a ir tolerando y compensando muy bien hasta llegar a ese 50%. Y si tú no estás preparado y no has detectado en este lapso de tiempo, y cuando llegues a detectar cuando el niño ha llegado al extremo, no lo vas a recuperar porque entra en una cascada de descompensación que lo perdiste.
acidosis, coagulopatía, hipotermia, él te ha ido avisando todo ese lapso de tiempo, ¿verdad?, de que estaba perdiendo sangre, te estaba dando datos fisiopatológicos, datos clínicos de que está perdiendo volumen y que ese niño tiene el 50% capaz de compensar como un adulto, como un deportista de alto rendimiento, pero cuando llegue al límite ya no hay cómo recuperarlo. Vamos a describir las intervenciones más apropiadas para el manejo de la vía aérea. La cabeza del niño es proporcional, cuanto más pequeño en edad, la cabeza es mucho más grande en proporción al resto del cuerpo. Por lo tanto, en ciertas posiciones, el acceso a la vía aérea es un poco más complicada por el occipital grandote, por el mentón pequeño. Reconocer las causas más frecuentes de paro cardíaco en niños no es la hipovolemia jóvenes, es la hipoxia, no se olviden. Identificar los métodos para obtener accesos venosos en niños. Los niños colapsan muy rápido, las venas desaparecen y en este grupo de pacientes ingresa como una opción para administración de cristaloides la infusión intraósea, ¿no? Con unas agujitas especiales, se perfora fundamentalmente en la cara anterolateral, si no está fracturada, de la tibia, 2 a 3 centímetros por debajo de la crista tibial anterior. Ahí el huesito, la cortical del niño todavía es blandita, no es dura como del adulto, y puedes perforar con esta aguja y administrar cristaloides, no soluciones hipertónicas para que no lastimen la médula. Vamos a identificar los métodos de acceso, discutir los métodos para determinar dosis de medicamentos y fluidos en niños, es importante, ¿verdad? Entonces, en la mesa de atención de la camilla de emergencia, normalmente en centros bien preparados, existe una cinta métrica pegada que se llama cinta métrica de Broselow, en la cual viene registrado por edad, por peso, por talla, medicamentos, sondas, tubos, drenajes, todos los laringoscopios, todos los accesorios útiles y necesarios para la atención del paciente en trauma. Entonces tú pones al niño a la mesa, ya sabes cuánto le tienen que dar de adrenalina, de atropina, qué tubo endotraqueal vas a utilizar, con o sin balón, qué tipo de laringoscopio, todo tienes. O sea, ya no tienes que memorizarte, ahí tienes en la cinta métrica de Broselow. Y buscar trauma no accidental en casos de trauma pediátrico. Niño de 3 años sufre caída de 10 metros. ¿Qué estaba haciendo este niño a 10 metros de altura? A través de la ventana de un departamento contra el pavimento. Duro golpe. ¿Qué estaba haciendo un niño a través de la ventana? No tenía protectores la ventana, estamos hablando de un segundo piso. No parece existir, sino es la curiosidad del niño de 3 años que quiere investigar, ¿no? Y quiso ver qué había por la ventana afuera y vio de cerquita el pavimento. El paciente no abre los ojos, se queja de manera incomprensible, extiende de manera anormal las extremidades cuando se estimula, esos son las lesiones, signos y síntomas, sin respuesta a su llegada de urgencia en un pequeño hospital rural, anisocoria, otorragia derecha, respiración rápida, está pálido, extremidades moteadas, el paciente está en shock, ¿no? O sea, está en un estado de shock extremo, ya perdió su 50% de capacidad de compensación, tiene un TEC grave con una fractura abierta de base de cráneo, por eso es la otorragia derecha, está con respiración rápida, tiene un TEC con una escala de coma de Glasgow con los datos que nos da de 6, por lo tanto necesita una vía aérea definitiva. Es un paciente grave, necesita un centro de trauma con especialistas en trauma de niños, cirujano infantil, neurocirujano. ¿Cuáles son las prioridades en la evaluación de un niño pequeño con trauma musculosistémico? Las mismas. A, B, C. Lo que hay que tomar en cuenta en este grupo de pacientes, al igual que en el de mujeres y del adulto mayor, son los cambios fisiológicos. Ya hablamos un poco de la cabeza. La piel ocurre lo mismo que en el adulto mayor. Tienen un exceso de piel que fácilmente pierden el control de la temperatura y entran en hipotermia. Después tenemos que el occipital es muy prominente y cuando la acuestas en una camilla uniforme, el occipital va a hacer que doble su mentón y dificulte la respiración. Por lo tanto, normalmente se pone la colchoneta queda
por debajo del occipital y se pone una rosquita para que apoye el occipital, con lo cual tenemos la clásica posición de olfateo que va a mejorar la respiración y vamos a poder intubar. Otro detalle importante a tomar en cuenta, que la laringe del niño es extremadamente corta, o sea, no es como del adulto que metes el tubo hasta que sale por allá. En el niño tiene 2 a 3 centímetros. Otro detalle importante, que la mucosa, la mucosa traqueal y del cricoides particularmente es muy lábil. Es por eso que el tubo endotraqueal en los niños no tiene balón. Es suficiente con el tubito, y el anillo traqueal es el sistema de cierre, es el sistema de sellado, ¿verdad? Con un tubo. ¿Cómo voy a elegir el tubo en un niño? Si tú vas sistematizando el aprendizaje, vas bajando parte por parte. El tubo se elige en el niño con 2 métodos muy clásicos. Lo puedes ver en la cinta métrica de Brusilov, edad, peso, talla, te va a dar. Lo más fácil es dedo meñique, el dedo pequeñito de su mano, es el diámetro de su tráquea. Entonces comparas y ahí vas a tener el tubito. No tiene dedo, ¿no? Qué mala suerte. La narina, la fosita nasal, es el mismo calibre que tiene su tráquea, entonces te permiten tener con un alto porcentaje de probabilidad el diámetro aproximado. Si se dan cuenta, estamos bajando paso a paso. El cuello es muy corto en los niños y las vértebras habitualmente no están alineadas y podrían ser fácilmente interpretadas como listesis o desplazamiento. Después vamos, la proporción de la cabeza en relación al resto del cuerpo es mayor cuanto más pequeño el niño. Bajamos al tórax, las costillas de los niños son muy flexibles, son fáciles de deprimir. Yo digo, los niños son de goma. El mediastino todavía no está maduro en el niño y bambolea con bastante facilidad. En el abdomen, las vísceras macizas habitualmente son mayores, por lo tanto tú puedes palpar su abdomen a través de la pared abdominal. Las extremidades son más cortitas y las manifestaciones hemodinámicas en los niños son compensatorias. El fenómeno compensatorio es altísimo, ¿no? Hasta pérdidas grandes de volumen en las cuales la caída va a ser inminente. ¿Cuáles son las mismas prioridades? La presión arterial está en 74-57 y obviamente el saber signos vitales de memoria para el lactante menor, para el lactante mayor, para el preescolar, no, no es posible. Para esto existen unas tablitas. Lo que sí tienes que saber es el Glasgow, pero las tablas de exploración neurológica para los dermatomas, la escala de Apache 2, Apache 1, son escalas muy complejas, como en estas, por ejemplo, que los signos vitales en el niño, en el lactante menor, tendrás que tenerlos registrados para ver cómo está. Y de hecho está taquicárdico, una frecuencia respiratoria de 44 y saturando 85. El paciente está gravísimo, premortem. Preguntas para la discusión. ¿Cuál es la causa más frecuente de paro cardíaco en niños? Una sola respuestita, a ver. Y les he dicho, ¿no? Y también lo voy a preguntar, está dentro de la persona que no va a ser cuál es la causa más frecuente de paro, que va a tener un contexto clínico que va a ser el reflejo de hipoxia. Es la causa más frecuente de paro cardíaco en niños. ¿Qué pasos y maniobras usaría usted para manejar la vía aérea de este paciente? Las mismas que del adulto, ¿no? Primero, recurrir a maniobras básicas, elevación del mentón y desplazamiento de mandíbula, cánula orofaringia o nosofaringia, con mucho cuidado porque el paladar blando del niño es muy delicadito. Y si no hay mejora, inmediatamente proceder a la intubación orotraqueal, recurriendo a un calibre bien del meñique de su manito o la narina o en la cinta métrica de Brusilov. Basado en la información provista, este niño está en shock, por supuesto, ¿no? Es un shock extremo hipovolémico severo, ¿no? Que está en la etapa final. 2 intentos fallidos de intubación, eso no es raro. El niño no es fácil de hacer vía aérea definitiva. Intentan un intento fallido de colocación de la mascarilla laringea, tampoco se puede hacer vía aérea no definitiva. ¿Qué sigue?
algo más agresivo, cricotiroidotomía por punción. No tiene otra, han intentado intubar, no vas a volver, claro. Entre tanto, ya llama al experto anestesiólogo para que cuando llegue ya asuma, pero entre tanto ahora nos queda la siguiente fase, que es la cricotiroidotomía por punción y la cricotiroidotomía quirúrgica. ¿Cuál sería el próximo paso para asegurar la vía aérea en este paciente? Cricotiroidotomía con aguja o punción, vía aérea asegurada. Normalmente, para ejemplificar, yo les digo que esta aguja con la que has hecho la cricotiroidotomía por punción, la has colocado en 90 grados, luego has inclinado a distal en 45 grados, has retirado el mandril y administras oxígeno a la cantidad que quieras a presión. El grave problema con la cricotiroidotomía con aguja es que el oxígeno tú lo suministras a la presión que quieras. No vas a tener problemas con el suministro de oxígeno. El problema lo vas a tener con la salida del CO2, porque no existe un fuelle propio del niño para expulsar el CO2. Por lo tanto, la agujita esta con que le has salvado al niño, yo le digo, para que no se olviden, yo le pongo ahí tiene un letrerito que dice, gracias por haberme salvado la vida, pero ahora tienes 10 minutos para completar de salvarme. ¿Por qué? Porque si en ese lapso de tiempo no has logrado colocar un tubo en la tráquea con un balón inflado, conectado a un sistema de ventilación y fijado al cuello, hiciste tu trabajo a medias, ¿ya? Porque va a ser hipercapnia, va a ser depresión respiratoria y se va a morir también, ¿verdad? Entonces, apenas concluida la cricotiroidotomía por punción, ya enfermería, tú pediste, traigan por favor el equipo de cricotiroidotomía quirúrgica, te pusiste guantes estériles, preparas el campo, pides aspiración, traiga la cánula adecuada para colocar, listo, vamos, una pequeña incisión próximo a la aguja que has puesto, con el reverso del bisturí, tac, atraviesas la membrana, la cricotiroidea, ves ahí la membrana, introduces con una mosquito o la misma cola del bisturí, se abre este espacio de la membrana y se introduce una cánula retirando previamente la aguja. Ahora sí tienes vía aérea definitiva. Un tubo colocado en la tráquea con un balón inflado, en este caso directamente en la tráquea, conectado a un sistema de ventilación y asegurado en su cuellito del paciente para que con el primer movimiento no se salga. Varios intentos fallidos para canalizar una vía periférica en ambas fosas anticubitales. Ya está en camino el neonatólogo intensivista para pretender hacerle un catéter venoso central. ¿Qué le harían? Les dije como 8 veces. Sin miedo. Una punción intraósea. Usted es un niño grave, se está muriendo, por lo tanto, todas las medidas son extremas. Una punción intraósea es una aguja especial que es dura, que se coloca a través del periósteo de un huesito largo, normalmente en la tibia, si no está fracturada, 2 a 3 centímetros por debajo de la cresta tibial, en la cara interna o externa, se introduce en 90 grados, luego a distal, aspiras que salga médula ósea y listo, y ahí suministramos cristaloides en una cantidad suficiente para lograr reponer la volemia del niño hasta que haya venitas visibles y colocar una vía venosa periférica si es que el intensivista no le aseguró ya un catéter venoso central. ¿Cómo aseguraría un acceso vascular para administrar líquidos? ¿No? Ya dijimos la vía intraósea. ¿Y cómo manejar la hipotensión de este paciente? Y determinaría un régimen adecuado de líquidos. Si conocemos que el 9% del peso corporal del niño es sangre, entonces nosotros vamos a hacer un aporte de un bolo proporcional a un 20% y luego vamos a ir administrando 20 ml de cristaloides y rápidamente sangre y hemoderivados, 20 ml kilopeso. Se administra solución cristaloide isotónica y sangre O negativa con buena respuesta, mejoró a 90-60, agarraste antes del punto de quiebre, frecuencia cardíaca de 110, radiografía de tórax, contusiones pulmonares,
¿Por qué los niños comúnmente desarrollan contusiones pulmonares a consecuencia del trauma, aún en la ausencia de fracturas costales? La respuesta es lo que les dije al principio. Los niños son de goma. Son sus huesos muy flexibles, toleran los impactos por compresión antes de llegar a fracturarse, y cuando se fracturan yo ya pienso mal. Entonces, pero esa compresión ha contundido el pulmón. Por eso que hay contusiones sin fracturas. La radiografía de pelvis es normal, se notan inconsistencias en la explicación de la caída por parte de los familiares. Bueno, ahí está la cosa, ¿no? Era una familia disgregada también, ¿no? Donde el padrastro, ya está. Una evaluación esquelética, fractura fisuraria consolidada de húmero distal izquierdo. ¿Se imaginan a los 3 años? Lesión metafisiaria clásica de fémur izquierdo en consolidación. ¡Wow! Con periostitis que se extiende a la diáfisis femoral. Había un verdugo en esa casa, parece. ¿Los hallazgos radiográficos levantan sospecha de maltrato infantil? Sí, por supuesto que sí. Ya desde hecho el mecanismo de lesión, de repente podríamos pensar un niño curioso, travieso, pero al parecer no fue así. Y si es así, ¿por qué razón? Por estos hallazgos, ¿no? Hay que buscar un niño tan severamente lesionado, probablemente pasaron confusas, cicatrices antiguas, pero estos datos de las fracturas óseas antiguas consolidadas no pueden pasar desapercibidos para un niño de 3 años. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Hay que meter a la cárcel a los dos progenitores hasta que delaten cada uno y vean quién ha sido, porque existe corresponsabilidad compartida. Trasladado al centro de trauma pediátrico más cercano, posterior a la intubación y normalización hemodinámica, el TAC de cráneo y abdomen en el hospital receptor, contusiones intracerebrales, pobre. Ha habido casos aquí en el hospital, ¿no?, que hemos escuchado, contusión esplénica y hematoma subcapsular, manejo en la UTI hasta que se normaliza el intercambio gaseoso, es extubado. La lesión esplénica no requiere cirugía. En general, los niños tienen un Dios aparte, yo digo, que controla sus sangrados de vísceras macizas hasta grados increíbles de 4, 3 o 4 iliares. No sé si me entienden. Las lesiones de vísceras macizas son periféricas, parenquimatosas o de lilio. El caso es reportado al servicio legal y social apropiado, seguimiento ambulatorio en 6 meses y hay que ver cuánta secuela queda en esa cabecita. Preguntas. Quedan 3 minutos. Anuncien a sus coordinadores de clases que trauma está concluyendo mañana con los capítulos de evaluación para cuidados definitivos y una revisión de todo el bloque, y que el libro de consultas para el examen es la TLS 10ª edición, y obviamente todo lo que hay antes de la 10ª son consultables, y que las preguntas, hoy día recibí una notificación, no entra TLS al primer parcial, solo entra prehospitalario, ¿no?, hasta donde vi, así que la TLS quedará para el segundo parcial, y tanto tiempo va a transcurrir que se les va a olvidar todo lo que hemos hablado. Eso es una incongruencia, debería, de todos modos. ¿Cuándo es el examen de cirugía, jóvenes? El 31 de mayo, doctor. Wow, hay tiempo todavía. Si comunican al doctor Chiquiterán que estamos ya a puertas de concluir, no sé si incorporarían a TLS en primer parcial. ¿Dónde estás? Wow. Bien. Entonces es importante identificar las prioridades durante la evaluación inicial y manejo del trauma sin descuidar los cambios fisiológicos. Las intervenciones más apropiadas en el manejo de la vía aérea, pero como un niño crítico por punción, sí, porque no han podido ejecutar una vía aérea definitiva por todas las vías previas. Reconocer la causa más frecuente de paro en niños, dijimos, no es la hipovolemia, es la hipoxia.
Identificar los métodos para obtener accesos venosos en niños, periférico o intraóseo. Discutir los métodos para determinar dosis de medicamentos y fluidos en niños, cinta métrica de Broselow. Buscar trauma no accidental, agresión. Las prioridades iniciales son las mismas. La cricoquirúrgica en general no es considerada un método seguro en niños pequeños menores de 12 años. Eso ustedes van a leer y así claramente también dice en letra de tamaño normal, debido a que el tamaño de la membrana cricotiroidea y sobre todo el cricoides es muy pobremente vascularizado y es el único elemento de sostén para la laringe. Por lo tanto, si con el procedimiento de la cricotiroidotomía muy agresivo y con poca experiencia lastimas al cricoides, va a tener muchos problemas de estrechez de traqueomalacia. La crico por punción se prefiere como una solución temporal, mientras otras preparaciones son hechas. La hipoxia y el compromiso respiratorio son las causas más comunes de paro cardíaco en niños. Ahí tienen, 15ª vez la hipoxia. Los accesos vasculares de emergencia pueden ser difíciles. Si no se consigue obtener un acceso vascular, se debe realizar inmediatamente un acceso intraóseo. La determinación del peso es esencial en el cuidado del paciente pediátrico para el suministro de medicamentos y guiar la resucitación con líquidos. La talla es también importante para colocarlo en la cinta métrica de Broselow junto al peso. La lesión a órganos macizos en pacientes pediátricos normalmente es tratada de manera no quirúrgica. Eso es muy frecuente con un diagnóstico preciso. Que tengas una lesión hepática grado 3, vamos a manejar en forma conservadora. Y el trauma no accidental es una fuente significativa de lesión en niños y tiene una tasa de mortalidad mayor que lesiones accidentales equiparables. Apagamos el negocio. ¿Y dónde estás? Wow. ¿Preguntas, jóvenes? La Eunice Casano se ha ido, sin despedirse. Bueno, hemos concluido, son las 19:00.